Una elección que lo cambió todo. Un padre que se enfrenta a su propia familia para proteger el futuro de su hija. Nunca imaginé que algo así sucedería. Siempre creí que podíamos superarlo todo, que el amor de un padre era suficiente para afrontar cualquier adversidad. Pero en el fondo, sabía que las cosas entre mis padres y yo nunca serían como las imaginaba. Alice, mi hija adoptiva, era mi mundo. Cuando llegó a mi vida, todo cambió. Ya no tenía la responsabilidad de cuidarme solo a mí misma, sino de un ser humano que necesitaba todo el apoyo y cariño. Al principio, todo parecía estar bien, incluso con el juicio de la familia. Nunca aceptaron a Alice, siempre dejando claro que no era de sangre, y eso siempre me dolió profundamente. Pero nunca dejé que eso afectara mi relación con ella, hasta que un día sucedió algo que me hizo verlo todo de otra manera. Alice tenía 6 años por aquel entonces, y como a cualquier niña, le encantaba jugar. En una de esas reuniones familiares, cuando vi que mis hijas biológicas se divertían y que a Alice, mi hija, la trataban como a una sirvienta, todo cambió. La encontré en la cocina, sola, lavando platos, mientras los demás niños jugaban. La trataban como a una esclava y simplemente ya no iba a funcionar. Miré su rostro y lo que vi fue la pureza de una niña inocente, humillada por quienes deberían haberla amado. Vi el dolor en sus ojos y en ese momento algo dentro de mí se quebró. Ni siquiera sé cómo describir lo que sentí, pero fue rabia, vergüenza y un miedo inmenso de que esto continuara. Lo peor fue que mis padres no entendían lo que hacían. Pensaban que solo estaban educando a la niña, como si no les resultara obvio lo que estaba pasando. En ese momento todo me quedó claro. La decisión estaba tomada. No iba a tolerar esto más. No iba a dejar que mi hija creciera creyendo que era menos valiosa que los demás solo por no tener la sangre adecuada. Esa tarde fue el comienzo de todo. No pude contener la ira y, cuando vi a mi madre intentando justificar su comportamiento, exploté. Terminé diciendo lo que debería haber dicho hace mucho tiempo, que estaba harto de que me usaran. Estaba harto de ser el buen hijo que siempre se sacrificaba por la familia, pero no recibía nada a cambio. Siempre les daba todo lo que podía, económica y emocionalmente, y al final era solo ingratitud. Ya no podía aceptar que trataran a Alice como si fuera menos importante que sus otras nietas. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. La decisión que sabía que lo cambiaría todo para siempre. Dejé de apoyarlos económicamente. Ya no quería ser la salvadora de mi familia, que, en lugar de apoyarme, solo me hacía sufrir. Desde ese día, mis padres quedaron solos, sin mi apoyo. No sabía qué haría después, pero sabía que no podía seguir dándoles lo que creían que les correspondía. Por supuesto, el chantaje comenzó. Sabía que venía. Me persiguieron, intentando hacerme sentir culpable, haciéndome creer que estaba destruyendo a la familia. Pero en ese momento, nada más importaba. Miré a Alice, que estaba tan confundida como yo, y me di cuenta de que estaba asustada. Vi su angustia por cómo se estaban desarrollando las cosas. Era difícil ver el impacto que esto estaba teniendo en ella, pero sabía que para proteger a mi hija, necesitaba cortar esa parte de mi vida. Siempre creí que la familia debía ser la base de todo, pero después de ese día, me di cuenta de que mi familia no era quien yo imaginaba. Mi familia era Alice, y era por ella por quien lucharía. Ya no podía vivir con la duda de si estaba haciendo lo correcto o no. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Nunca más permitiría que nadie, y menos aún mis padres, tratara a Alice con el desprecio con el que la trataban. Ella merecía más que esto, merecía amor. Los días siguientes fueron difíciles, no fue fácil. Mi madre, mi padre, la presión de mi familia, todo me asfixiaba. Pero por otro lado, al mirar a Alice, vi en ella
una fuerza que nunca antes había notado. Incluso con todo lo sucedido, nunca dejó de sonreír. Sabía que mi deber era protegerla de todo aquello, y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Incluso con el corazón apesadumbrado y lleno de incertidumbre, sabía que había tomado la decisión correcta. Alice superaría todo esto con el tiempo, y yo estaría allí para ayudarla a recuperarse. Pasó el tiempo, pero el peso de la decisión no disminuyó. De hecho, cada día que veía la reacción de mis padres, el dolor crecía. Sabía que mis acciones habían causado una ruptura permanente y me afectaron de maneras inesperadas. Nunca me aceptaron del todo, pero su reacción fue la gota que colmó el vaso. Me sentía culpable por no haber podido hacer más por ellos, por ver cómo su hogar se desmoronaba sin mi ayuda económica. Pero al mismo tiempo, ya no podía seguir viviendo con esa mentira. Nunca lo entenderían, y estaba harta de intentarlo. Alice no se merecía nada de esto. Con el tiempo, me di cuenta de que en el fondo, la ira que sentía hacia mis padres no era solo por ellos, sino también por mí. Siempre dejaba que las cosas pasaran sin cuestionarlas, siempre permitiéndoles que trataran a Alice como si fuera inferior. En el fondo, tenía miedo de afrontar esta verdad. Miedo de perder mi propia historia, mi propia identidad como hijo. Ese día me hizo darme cuenta de lo atrapado que estaba en el pasado, en lo que creía que mi familia debería ser. Necesitaba dar un paso atrás, verlo todo con claridad y sobre todo comprender que mi prioridad era Alice, no mis padres. Alice empezó a comprender poco a poco lo que estaba pasando, pero de una forma que, incluso de niña, me sorprendió. Esperaba que se sintiera rechazada, perdida, pero reaccionó con una fuerza que no había visto antes. Me miró con esos ojos grandes y con una sonrisa tímida dijo: «Papá, sé que me protegerás». En ese momento, sus palabras fueron todo lo que necesitaba oír. No sabía cómo estaba tan segura, pero su confianza en mí era lo que me impulsaba a seguir adelante, cada día. Hubo momentos en que el dolor de ver a mi familia distanciarse era casi insoportable. Me avergonzaba admitir lo que estaba pasando. Sentía que me juzgaban, pero mi prioridad era mantener a Alice a salvo, y esa seguridad venía con la distancia. Cada vez que alguien me preguntaba por mis padres o me sugería que intentara resolver la situación, simplemente decía que ya no era posible. No podía ceder más. No podía intentar complacer a los demás a costa de lo que era justo para mi hija. Cuando finalmente me di cuenta de que Alice estaba superando lo vivido, de que era más fuerte y tenía más confianza, todo parecía más claro. El amor que habíamos construido a lo largo de los años por fin cobraba sentido. La vi dar los primeros pasos para superar el trauma de sus abuelos, y eso me hizo creer que quizás ella tenía más fuerza que yo. Yo estaba allí para ayudarla, pero ella ya estaba empezando a reconstruirse. Lo que antes parecía imposible ahora parecía más cercano. Juntos empezamos a comprender que, a pesar de lo que la vida nos había deparado, podíamos construir algo mejor. Una nueva familia, una nueva historia. Claro que hubo días difíciles. No todo fue tan fácil como imaginaba. Aunque estábamos separados, la presión de mi familia continuaba y otros miembros empezaron a involucrarse, intentando hacerme retroceder. Pero no me dejé influenciar. Lo que vi fue un círculo vicioso de manipulación y egoísmo, y ya no quería formar parte de él. Ya no había espacio en mi vida para sentimientos de vacío. Vi con claridad que mis padres nunca serían diferentes y que la única persona que realmente podía darle a Alice lo que necesitaba era yo. El dolor de la ruptura fue intenso, pero con el tiempo aprendí a sobrellevarlo. El miedo a tomar esta decisión y perder todo lo que conocía empezó a disiparse. Poco a poco me encontré reconectando con mi verdadera esencia. Ya no necesitaba complacer a nadie.
Necesitaba ser el mejor padre para Alice. Ella lo era todo para mí. Teníamos una familia que éramos solo nosotros dos, y eso era lo que importaba. No importaba lo que pensaran o dijeran los demás, porque su felicidad era mi mayor misión. Hoy, al mirar atrás, veo lo difícil que fue romper esa relación. Veo las cicatrices del dolor, pero también la fuerza que adquirí. No solo Alice, sino yo también. Aprendí que superar el duelo no se trata de olvidar lo sucedido, sino de seguir adelante, incluso con el peso del dolor. Todavía cargo con todo lo que pasé, pero de alguna manera esta experiencia me fortaleció. Me convertí en un mejor padre, una persona más completa y, sobre todo, entendí que la verdadera familia se construye con amor y respeto, no con obligaciones ni culpa. Nunca imaginé que Alice y yo seríamos tan fuertes juntas. El tiempo fue nuestro aliado y con cada día que pasaba veía cuánto crecía en todos los sentidos. Se convirtió en una niña increíble, llena de empatía y cariño, y mi orgullo por ella no hizo más que crecer. Claro que hubo momentos difíciles cuando extrañaba a su familia, pero yo estaba ahí para demostrarle que lo que realmente importaba era el amor que nos teníamos. Alice y yo éramos un equipo, y eso me dio la fuerza para seguir adelante. En los momentos más tranquilos, por la noche, cuando estábamos solos en casa, a veces me encontraba pensando en todo lo sucedido. Pensaba en las oportunidades que había perdido de estar con mis padres, en el dolor de tener que tomar una decisión tan drástica. Pero al mirar a Alice, me di cuenta de que al final todo había valido la pena. Lo que hacía era por ella. Me sentía más en paz con mis decisiones porque, en el fondo, sabía que si hubiera cedido, ambos quedaríamos atrapados en la misma mentira. La decisión que tomé, aunque difícil y desgarradora por un tiempo, me enseñó el verdadero significado de luchar por quienes amamos. Ya no podía permitir que nada interfiriera en la vida de mi hija. Alice siempre había sido mi prioridad y eso nunca cambiaría. Las manipulaciones de mi familia, el chantaje emocional, nada de eso importaba ya. Tenía un compromiso conmigo misma y con ella. Nos tomaríamos de la mano y seguiríamos adelante sin mirar atrás. A veces me preguntan cómo está Alice hoy, si logró superar todo lo que pasó. Y la verdad es que sí, es una niña fuerte que pasó por situaciones difíciles, pero con mi apoyo encontró su lugar en el mundo. Es impresionante ver cómo ha logrado afrontar las cosas con madurez para su edad, y me demuestra que, a pesar del dolor, logramos crecer juntas. Ambas salimos de esta historia más fuertes. Sé que, por mucho que las cosas mejoren ahora, el dolor y la pérdida nunca desaparecerán por completo. Pero al mirar a Alice, sé que hice lo correcto. No hay nada más importante que su felicidad y bienestar. El amor que nos tenemos es inquebrantable y, a pesar de todo lo que hemos pasado, pudimos formar nuestra propia familia. No me arrepiento de la decisión que tomé ni de haber puesto a Alice en primer lugar. También he aprendido a perdonarme. Durante mucho tiempo me sentí mal por separarme de mi familia, pero ahora entiendo que no era mi responsabilidad cargar con todo el peso del mundo. No pude salvar a mi familia, pero sí a mi hija. Y eso hice. Y en el fondo, eso es lo que me da paz. No importa lo que digan o piensen los demás. Lo que importa es lo que hago por Alice y lo que logremos juntos. Hoy veo que nuestra historia es mucho más que tristeza y dolor. Está llena de superación, resiliencia y un amor que nunca flaqueó. Ambos pasamos por un camino difícil, pero al final encontramos un camino más seguro y lleno de posibilidades. He aprendido a ser más fuerte, más decidida y sobre todo más presente. Alice es mi motivación y por ella lo haría todo de nuevo. Si hay algo que quisiera decirle a cualquiera que esté pasando por algo similar, es esto.
Nunca subestimes el poder del amor que sientes por la persona que amas. Cuando priorizas a la persona correcta, todo empieza a encajar. El dolor puede ser grande, pero la recuperación es aún mayor. No te dejes engañar por las apariencias. A veces, cortar lazos con quienes no te respetan es el mejor camino para ti y para la persona que amas. Eso hice yo, y a pesar de las dificultades, nunca he estado más en paz conmigo misma.